Bueno, pues continuamos con los estudios de los atributos de Dios. Y la última vez vimos la importancia de conocer a Dios y concretamente estuvo hablando Ezequiel. Él decía que si no conocemos a Dios estamos haciendo un ídolo en nuestra mente. Y realmente es cierto, porque si realmente lo que conocemos de Dios es lo que suponemos de Él o las cosas que nosotros creemos que pueden ser de Él, lo que tenemos en mente no es lo que la Biblia dice, es lo que nosotros creemos, como tanta gente hay en la calle. Además, vimos que una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Y que aunque no podamos conocerle plenamente, porque Dios es inmenso y nunca vamos a conocerlo del todo, sí que podemos conocerlo de verdad. Sí que podemos conocer muchas cosas de Él. En concreto, el primer atributo que estuvimos hablando fue la independencia de Dios. Eso significa que Dios no depende de nada ni de nadie. Que Dios desde el principio era y es feliz. Y siempre lo va a ser. Él no nos creó a nosotros para que nosotros llenáramos un vacío que Él tiene en su corazón. Él nos creó a nosotros por amor. Y nos creó a nosotros para su gloria, para que nosotros le glorifiquemos a Él. Y nosotros disfrutemos viviendo con Él y sabiendo de Él, como vamos a aprender hoy. Y el segundo atributo, con la ayuda de Dios que vamos a ver, es la presciencia de Dios. Y esta palabra es un poquito extraña, ¿no? Presciencia. Suena como muy, te llena la boca, presciencia. Bueno, yo quiero preguntaros a vosotros, para que esto sea un poco más interactivo. Está por ahí el micro, creo. No sé si lo pasa a Israel o Pablo. A Pablo lo vais a ver porque hoy se ha puesto una camiseta que justo viene bien para eso. Así que os pregunto, ¿qué es la presciencia de Dios? ¿Quién puede levantar la mano y decir lo que Él crea? No hace falta que dé una definición súper increíble. Celeste se estaba rascando el pelo, ¿no? No ha levantado la mano. ¿Alguien por ahí? Carmen. ¿Cómo se nota que es mi tía, eh? Pues nada, yo creo que es que Él todo lo sabe, tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Vale? Él todo lo sabe, Él tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Alguien más? Rafi. Es un conocimiento previo de las cosas que van a suceder. Antes de que suceda, ya Él sabe lo que va a suceder. La presciencia. Conocimiento previo del acontecimiento futuro. Conocimiento previo del acontecimiento futuro. ¿Alguien más por ahí? Sí, Nieve. Bueno, yo no sé, pero yo creo que, como sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, todo esto, yo pienso en, por ejemplo, una gran empresa, ¿no? Y entonces nosotros llevamos la palabra de Dios, pero no sabemos cómo va a llegar. Si llega al final o la coge un tratado o lo que sea, llega otro y lo coge. Nosotros ya hemos hecho nuestra obligación. Y el que preside todo eso, el jefe de todo eso, es Dios. Entonces yo pienso que eso de la presidencia tiene que ver con que Él ya tiene todo previsto, pero que Él es el jefe. En el sentido que podemos traspolarlo al lenguaje y a la vida que tenemos aquí en la Tierra. Vale. El atributo de hoy es presciencia. Es que es una palabra un poco... No presidencia, sino presciencia. Bueno, ya hemos dado varias definiciones de lo que podría ser. Y si intentamos explicarlo, presciencia podría ser la palabra pre, que significa antes de o delante de, y la palabra ciencia, que significa conocimiento. La junta es una palabra compuesta y significa conocer antes de, o saber antes de, conocer de antemano, ¿no? Pues eso es lo que me creía yo antes de preparar el estudio, pero eso no es. No eso exactamente, claro está. Sí, más o menos significa eso. Pero si queremos dar con el significado exacto de una palabra en la Biblia, tenemos que ir al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y tenemos que ir a la Biblia misma. No podemos preguntarle al autor de la RAE porque él no está pensando en lo que la Biblia dice cuando
define las cosas. Y eso es una cosa que yo aprendí haciendo el estudio. Antes, pues, hubiera dicho lo mismo. Entonces, ¿qué significa presciencia, según la Biblia? La palabra presciencia no aparece en el Antiguo Testamento, solo aparece en el Nuevo como tal. En el Antiguo Testamento, sin embargo, aparece conocer. Y conocer, cada vez que se utiliza diciendo que Dios conoce a una persona o a un grupo de personas. Es mirar con favor a una persona, no un suceso o un evento. Como dice Arthur Pink, no denota una mera cognición, o sea, un mero conocimiento, sino un afecto. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Para que sea más claro. Éxodo 33:17 dice, te he conocido por tu nombre. Deuteronomio 9:24, hablando al pueblo suyo, dice, rebeldes habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco. Jeremías 1:5. Ahí Dios está hablando a Jeremías directamente, a una persona. No es algo impersonal. Y le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y por último, Amós 3:1-2. Estos son tan solo algunos ejemplos. Podríamos encontrar más. Dice, oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, contra personas, o sea. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Vemos entonces que no se trata de conocer intelectualmente, sino que hay una relación con personas o personas. Y como decía antes, la palabra presciencia solo aparece en el Nuevo Testamento. En concreto, en el versículo que tenemos ahí. 1 Pedro 1:2. Que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Se está refiriendo a las personas elegidas. De nuevo vemos que son personas. Así que con todo esto, si queremos ser rigurosos definiendo qué es la presciencia, no podemos decir que es simplemente conocer de antemano o saber algo previamente, sino que la presciencia siempre se refiere a personas, no hechos o sucesos. ¿Por qué? Porque requiere una relación. Y no puedes tener una relación con, no sé, cualquier cosa que te pase en el día, porque es algo que no, es impersonal. Si queremos hablar de conocimiento previo de Dios sobre hechos o sobre sucesos, pues para eso ya tenemos el concepto de omnisciencia de Dios. Y eso se refiere a hechos en el pasado, en el presente y en el futuro. Además de otras tantas cosas que incluye la omnisciencia de Dios. Vale, hasta aquí es mucha información, pero creo que era necesario explicarlo para poder entender bien este concepto. ¿Y hay algo que no me haya explicado? ¿Algo que no se haya entendido bien? Podéis decirlo, ¿eh? Pregunto no porque sí, sino si hay algo que tengo que repetir otra vez, lo repito. ¿Bien? Vale. Pues bueno, aunque el estudio sea sobre la presciencia, puesto que muchas veces le entendemos el término como que Dios conoce de antemano eventos o sucesos, hemos de decir que la omnisciencia de Dios o su conocimiento del futuro no son la causa de que las cosas sucedan, sino que las cosas suceden porque Él preside, porque Él ha determinado que así suceda. Y vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos un pequeño gráfico que hemos hecho. Si vemos el hombre de arriba, es un hombre que va distraído con un móvil. Se supone que lo que tiene en las manos es un móvil, ¿vale? Y el hombre de abajo eres tú, o soy yo. A la derecha tenemos una pedazo de piedra que el hombre probablemente, si no mira hacia arriba, pues se tropiece con ella. Entonces, probablemente tú, que estás viendo desde ahí, sabes que ese hombre, en el futuro, se va a caer. ¿Por qué? Porque tú eres una persona con poderes mágicos que va a hacer que se caiga. No. Se va a caer porque va distraído con el móvil y porque hay una piedra en el camino. Y que tú lo sepas no influye en lo que va a suceder, a no ser que tú le digas, oye, mira, que levanta la cabeza que si no te vas a caer.
A no ser que hagas eso, pues el hombre probablemente va a tener que ir al dentista en breve. Pues de la misma manera, Dios conoce el futuro, pero su conocimiento no es la causa de que el futuro suceda. La causa de que el futuro suceda es que Él ha determinado que va a suceder. En el caso de la piedra, Él ha colocado la piedra ahí. No es que Dios sea malo, pero es para que entendáis el ejemplo. Dios ha determinado que esa piedra está ahí. Por eso el hombre se va a caer, aparte de por su propia responsabilidad. Debería estar mirando para adelante. Si Dios solo conoce, pero no determina, no podemos tener confianza ninguna en su omnisciencia y tampoco en su soberanía. Porque al final, si Dios sabe que me van a pasar cosas malas, pero Él no las evita, o por el contrario, no las permite, o sea, no está al control de ellas, pues saber que me van a pasar cosas malas, lo único que me va a ayudar es a ponerme más ansioso todavía, porque Él no tiene control ninguno sobre ellas. Pero la realidad es que Dios no solo conoce, Dios conoce y determina. Dios es omnisciente y soberano. Él preconoce y predestina o predetermina. Y vamos a verlo más que con ese gráfico. Vamos al Antiguo Testamento, ¿vale? Si vamos a Job 23, 13 al 14, dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Otro ejemplo, Isaías 14, 24 y 27. Dice, el Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y el último ejemplo del Antiguo Testamento es Lamentaciones 2:17, que dice, el Señor ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Si veis, en los tres ejemplos que hemos puesto, Él determina las cosas que van a suceder. Y lo que Él ha determinado, ¿quién lo impedirá? Dice el versículo. Y en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de que Dios predestina o predetermina. Dios mismo predestinó la muerte de Cristo, lo cual para nosotros es una tranquilidad enorme. Lucas 22, 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Hechos 2:23, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y otra vez Hechos 4:28. Para hacer, aquí están orando el pueblo de Dios y le dicen a Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí también vemos claramente que Dios predestina. Así, si la presciencia de Dios se refiere a personas e implica predestinación, no puede ser interpretada como diciendo que, bueno, Dios conocía de antemano quiénes le iban a decir que sí y por eso Dios escogió a esas personas. Que esa es la interpretación que a lo mejor hemos escuchado nosotros durante mucho tiempo, ¿verdad? Como Dios sabía que tú le ibas a decir que sí, Dios te escogió. Pues exactamente, yo creo, según lo que acabamos de ver, que eso no es así. Y no es así, primero, porque se refiere a un hecho, que es el hecho de decirle que sí, no se refiere a una persona. O sea, estamos hablando de levantar la mano, hacer una oración, salir al frente, pero no estamos hablando de una persona en concreto, sino de lo que ella hace. Y segundo, niega su predestinación. ¿Por qué? Porque pone la causa en nuestra decisión, no en la decisión de Dios. Y alguna persona que crea la elección condicional, pues podría decir, bueno, ¿y qué me dice de Romanos 8, 29 y 30? Ese versículo, ¿qué pasa? ¿Nos lo comemos con papas? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. Si queréis podéis abrir el versículo en vuestra Biblia. Os dejo un momentito, porque así va a ser más sencillo explicarlo. Romanos 8, 29 al 30. Bueno, si lo tenéis ahí, lo que vemos en este versículo, o en estos versículos, mejor dicho, es que Dios conoció de antemano quienes le iban a decir que sí, por eso los predestinó para ser salvos. ¿No? No. O sea, el texto realmente no está diciendo eso. El texto, si lo leemos bien, vemos que por un lado, la palabra conoció se está refiriendo no a una acción, sino a personas, que son los que antes conoció, los que antes Dios conoció. Eso por una parte. Y por otra parte, vamos a ver este gráfico que nos va a aclarar también la otra explicación. Esto es de Romanos 8:30, el segundo versículo. Y vemos que primero está la predestinación, segundo el llamado, tercero la justificación y cuarto la glorificación. Si tenéis el versículo, pues dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. ¿Vale? Entonces, con esto en mente, podemos ver claramente que primero viene la predestinación y segundo viene el llamado. No primero viene el llamado y después la predestinación. Si decimos que Dios elige porque tiene en cuenta que nosotros vamos a decir que sí, lo que estamos haciendo es darle la vuelta al versículo y haciendo que esto no tenga sentido. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, me explico otra vez para que quede claro. Si primero viene la predestinación, yo no puedo decir que primero Dios supo que yo le iba a decir que sí y después me predestinó. Porque entonces, ¿qué le estoy dando la vuelta al versículo? No estoy siendo honesto y no estoy siendo justo con lo que la Biblia dice. Es más, todos los justificados, justificación, son llamados, porque la justificación viene después del llamado. Pero, sin embargo, no todos los que son llamados son predestinados. Porque hay personas a las que le predicamos el Evangelio, estamos hartos de llamarlo al arrepentimiento, Dios llamándolo a través de nosotros, y sin embargo no dan el paso de fe. O sea, ¿cuál es la explicación para eso? ¿Que Dios no puede salvar a algunas personas y a otras sí? ¿Que unas personas tienen el corazón muy duro y otras personas son más blanditas y son más buenas? Pues no. La explicación está en que, como dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos reciben el llamamiento. A muchos les predicamos el Evangelio y les decimos, ven, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero, sin embargo, hay gente que te dice, sí, creo, y hay gente que te dice, ahí te queda, vete tú con tu Cristo. Suel Michelin, sobre esto, dice, no todos los hombres son predestinados. Eso es evidente porque todos los llamados son justificados, dice Pablo. Pero nosotros sabemos que no todos los que reciben el mensaje del Evangelio y son llamados al arrepentimiento responden positivamente. Los que son llamados y responden al mensaje del Evangelio han sido previamente predestinados para decir que sí. Por eso es por lo que sucede esto. Así que, en definitiva, no son predestinados los que creen, sino que creen los que son predestinados. Esa es la frase que resume esto. Y dice Arthur Pink, tal declaración sobre la creencia de la elección condicional, que es lo que ahora mismo estamos argumentando que no creemos, es radicalmente errónea, porque repudia la verdad de la depravación total, ya que arguye que hay algo bueno en algunos hombres. Quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó para salvación, es lo contrario a la verdad de Romanos 8:30. Es como poner el carro delante del caballo, dice. La falsa teología, sigue diciendo, hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Hermanos, nosotros somos cristianos porque Dios ha decidido que lo seamos y ya está. Esa es la explicación fácil y contundente.
Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Como diría Ezequiel, porque le dio la gana. Y ya está. O sea, esa es la razón por la que tú y yo le dijimos que sí. Esa es la razón por la que tú y yo levantamos la mano, nos acercamos a alguien para que orara por nosotros o hicimos lo que fuera que hicimos. Y no otra. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese versículo es bastante claro. Si las personas eligiéramos creer y ese fuera el motivo por el que Dios después nos salva, nosotros podríamos decir, bueno, Dios, es que yo te dije que sí. Entonces tú te llevas una parte de la gloria y yo me llevo otra. Porque si yo no hubiera levantado la mano, yo ahora mismo iría de camino al infierno. Pero voy al cielo porque yo dije que sí. Pero sin embargo la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de nosotros, porque es un don, un regalo de Dios. No por obra, no porque yo diga que sí, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte cuando esté delante de Él. Así que no podemos buscar la explicación en el ser humano, porque el ser humano es pecador y le dice a Dios no, no, no. Y si le dice sí, es porque Dios ha permitido que le diga que sí. Pero su gracia nos ha salvado. Y por eso podemos estar contentos. J. Packer es un autor que también tiene un libro muy bueno llamado El conocimiento del Dios Santo, por si queréis buscarlo. Define la gracia como una espontánea bondad autodeterminada. O sea, una bondad voluntaria y por decisión propia. A él no le ha apuntado con una pistola para que nos salve. A él no le han dicho, oye, mira, que ahí hay unos cuantos pecadores que se van al infierno, podría hacer el favor y llevarlos contigo. No. Él, por amor, por el puro afecto de su voluntad, ha decidido que nos va a salvar. Que ya ha salvado a muchos, nos ha salvado a nosotros y seguirá salvando hasta que estemos completos y estemos con Él por la eternidad. La gracia es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. Pero por la justificación, que es el tercer eslabón de la cadena de Romanos 8:30, el estado del criminal condenado que espera una terrible sentencia se convierte dramáticamente en el de un heredero que espera una herencia fabulosa. Nosotros éramos ese criminal que estaba ahí entre rejas, que necesitábamos salvación, pero no la merecíamos. Y es que no la íbamos a recibir. Pero Dios vino a rescatarnos. Él se encarnó, murió por nosotros, resucitó y ahora, a través de su gracia, Él nos ha salvado. Él nos ha redimido y nos ha hecho suyos. Y nos espera una herencia fabulosa. Y Él es esa herencia. En resumen, y hasta aquí ya la parte que es más densa, ¿vale? Pero había que explicarlo. Dios no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Por tanto, si queremos explicar o queremos definir qué es la presciencia de Dios, que es la pregunta que nos hacíamos al principio, podemos definirla tal vez de esta manera. La presciencia de Dios es el conocimiento amoroso de Dios sobre aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo por gracia para que fueran salvos. Y lo repito otra vez. La presciencia de Dios es el conocimiento amoroso de Dios sobre aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo por gracia para que fueran salvos. Y entre ellos estamos tú y yo, si es que has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, queda entonces claro que la presciencia de Dios, y bebo un poquito de agua. Para Pepi. Pepi Ramos.
Bueno, yo lo que quería decir solamente que a veces cuesta trabajo pensar estas cosas y creer estas cosas, pero llegas a la conclusión de que sí, de que cuando una persona cree porque el Señor la ha buscado, la ha llamado, la ha justificado y la glorifica, ¿no? Pero que te cuesta pensar así, ¿entiendes? Que te cuesta mucho trabajo de creer esas cosas y tú dices, ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo? Pero bueno, es verdad. Es verdad. Bueno. Porque la explicación, como dice Pepi, porque la explicación que declara no significa que no sea fácil entenderlo. Porque al final lo entendemos de aquí, pero hasta que lo entendemos de aquí, tal vez pasa un tiempo, pasa mucho tiempo de meditación y cuando Dios quiere, a través de también que tú lo pienses y lo medites, de repente, ¡pum!, cobra sentido. No solo ya en el cerebro, sino en las emociones. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar algo? No tiene por qué es una pregunta, sino Adriana. Que estamos comentando aquí yo y la hermana que a veces es difícil de entender eso, de comprenderlo. Yo hace tiempo también entendí eso, que es que si lo quieres hacer con tu conocimiento humano es imposible. No quieras hacer, escuché a un, ahora no recuerdo un teólogo que decía que nuestro cerebro, o sea, con el cerebro de Dios, o sea, nos funde. Si te pones a pensarlo lógicamente te va a fundir el cerebro, porque he entendido yo en lo personal que Dios es infinito, que no lo voy a poder entender, que lo tengo que creer por fe, aunque no lo entienda. Y eso pues descanso. Me comenta la hermana que si ese Dios lo presentamos a alguien no lo va a querer si presentas este Dios, pero lo que yo le comento, pero es que Dios ya sabe quién es su hijo. Entonces, como él dice, ir y predique el evangelio, no te dice que tú lo vas a salvar o él lo va a salvar. Es Dios, esa es la obra de él. Y lo que pasa es que eso es, yo una vez estaba meditando, eso es que le pega a nuestro ego. Eso es que le pega a nuestro orgullo que nosotros como humanos a veces queremos sentir, no es que yo esto, pero no, es que es Dios. Aquí no tenemos nada en lo que jactarnos ni nada en lo que decir yo hice. Y como estás diciendo, al final es ir a la persona, predicarle el evangelio y esperar. Ya está, porque nosotros no sabemos quién va a decir sí, pero sin embargo somos enviados a predicarle a todas las naciones, a todas las personas, a todos los pueblos y descansar. Y eso te da descanso. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más? Si no, pasamos para adelante. ¿Listo, no? Bien. Bueno. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida conocer la presencia de Dios? ¿Qué implicaciones tiene conocer este atributo de Dios? La presencia de Dios no es un mero conocimiento intelectual de Dios sobre nosotros, sino que implica un conocimiento íntimo de nuestra persona, como hemos dicho. ¿Recordáis el ejemplo que ponía Ezequiel no la semana pasada, la última vez que vimos los atributos? Él decía que a lo mejor yo puedo ir a internet y buscar un montón de información sobre el rey de España o sobre el presidente, el que más me guste. Pero realmente, si yo hago eso, puedo decir que tengo información sobre esa persona, pero no puedo decir que lo conozco, porque es que ni siquiera he ido a su casa, no me he tomado un café con él, no he hablado ni siquiera 5 minutos con él. Pero Dios, al ser omnisciente, no solo la presencia, sino al ser omnisciente, tiene todos los datos sobre nosotros. Sin embargo, no es por eso por lo que nos conoce, sino porque tiene una relación personal con nosotros. Y se supone que nosotros también debemos tenerla con Él. Dios es nuestro creador y nuestro formador. Dice la Biblia, ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo,
oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios es nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y aquí lo está diciendo como, mirad qué amor, o sea, qué amor tan grande nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, los pecadores como nosotros somos llamados hijos de Dios ahora. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios es nuestro hermano, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, de Dios. Por lo cual, Cristo, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios es nuestro amigo. Cristo les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios es nuestro pastor. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Y así podríamos citar un montón de cosas que Dios es y que es para nosotros. Y por eso, a aquellos que Él no haya escogido, pues les dirá, nunca os conocí. La presciencia de Dios implica que el Dios creador del universo, ese Dios que sabemos que está ahí, pero que tal vez no hemos visto con nuestros ojos, sin embargo podemos verlo en la creación, Él, siendo nosotros unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, nos escogió para tener una relación personal e íntima con nosotros, en la que podamos conocer el amor tan grande que Él tiene para con nosotros y para que, conociendo su amor y disfrutando de Él, nosotros podamos repartirlo o compartirlo con los demás, para que los demás conozcan su amor y para que los demás le conozcan a Él. Esa es nuestra misión. Conocer la presciencia de Dios no nos deja mirando hacia nosotros y nos deja pensando en que yo hice y yo levanté y yo, sino que nos deja mirando hacia Dios y nos hace decir, como dijo Jonás, la salvación es del Señor. Conocerla te lleva a la humildad, porque no puedes gloriarte ni jactarte en nada, porque es que incluso el sí que tú dijiste era predestinado por Dios. Más el que se gloríe, dice el Señor, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Conocer la presciencia, entenderla, meditar en ella, te lleva al agradecimiento, porque reconoce que si no hubiera sido por Dios, tú aún serías un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que iría de camino al infierno. Pero que sin embargo ahora eres hijo del Dios Altísimo, que va de camino al cielo para disfrutar con Él y de Él por la eternidad. Te lleva al gozo. Y dice Packer, J. Packer, tu conversión no fue ningún accidente, sino un acto de Dios que tuvo su lugar en un plan eterno para bendecirte con el don gratuito de la salvación del pecado. Y su amor es todo lo que nuestra alma necesita. Y nos lleva a la compasión. Porque cuando vemos a esas personas que puede ser que no hayan sido elegidas por Dios y las vemos yendo de camino al infierno, lo que debe producir es que se compunjan nuestros corazones y al final deseemos predicarle a ellos. Deseemos predicarle no solo de este atributo, sino de todo lo que Dios es, para que deseen conocerlo, para que vayan hacia Él. Y si ese es tu caso, si tu caso es ese en el que tú no conoces a Dios, en el que estamos aquí diciendo que uno levantó la mano, pero ni siquiera sabes qué es eso, yo te animo a conocerlo. Yo te animo a que te acerques a Él, que lo busques a través de la Biblia, que busques a un amigo cristiano y le digas, oye, mira, me interesaría conocer ese Dios que tú tienes. Y así es como verdaderamente ya no solo vas a poder disfrutar del cielo en la eternidad, sino aquí en la tierra. Porque aunque haya aflicciones, vas a disfrutar de Él. Y como decíamos al principio, lo más cruel es no conocer a Dios, pero podemos conocerlo a través de la persona de Jesucristo.